Ok, iglesia, vamos a continuar con la serie La Grandeza de Dios que iniciamos la semana pasada. Esa serie, esperando de que Dios pueda hablarnos y enseñarnos en relación a lo que es Dios, quién es Dios. Vamos a estar predicando y ministrando mucho en relación a lo que es Dios, que enseña la Biblia con relación a Dios, con respecto a Dios. Hoy vamos a ver el segundo tema y de esta serie, La Grandeza de Dios, y este tema va igual que el tema de hoy, o el título de hoy es La Grandeza de Dios, para aquellos que anotan la palabra, la enseñanza. La semana pasada lo que vimos fue la existencia de Dios, si Dios existe o no existe. Porque hay muchas personas hoy en día, y más que nunca hoy, que niegan la existencia de Dios. Pero vimos por la palabra las formas en que Dios se revela al hombre para que el hombre pueda creer y entender que Dios es real, que Dios existe, aunque cada vez más estamos viendo un mundo ateo, un mundo que niega la existencia de Dios. Hoy vamos a ver la grandeza de Dios. Vamos a hablar de esa grandeza que Dios muestra en su palabra, hermanos, y quiero ser muy franco en esto. Yo creo que lo que vamos a hablar hoy es demasiado pequeño, demasiado corto, para poder realmente hablar de la grandeza de Dios. Porque Dios es extremadamente grande. Y nosotros como seres humanos no tenemos ni idea tan siquiera de cómo es la grandeza real de nuestro Dios. Como dije la semana pasada, imagínense que Génesis capítulo 1, versículo 1 empieza con una gran declaración y es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, solamente en ese versículo podemos tener tal vez una vaga idea de lo que es la grandeza de Dios. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Hermanos, hoy, yo no sé cuántos de ustedes han oído, la gente habla de la galaxia, donde está el sistema solar, los planetas y todo esto. Y resulta que los científicos hace unos años atrás descubrieron que hay infinidad de galaxias. Yo no sé cuántos oyeron eso. Hermanos, o sea, si hay infinidad de galaxias y solamente nosotros vivimos en una galaxia, hermanos, si Dios es el creador de todas esas cosas, ¿cuán grande puede ser nuestro Dios? Para poder entender cómo es Dios. Porque Dios es demasiadamente grande. Aunque la mayoría de las personas niegan la existencia de Dios, es todo lo contrario para nosotros los creyentes. Para nosotros más bien que creemos, vemos por la palabra la grandeza realmente de nuestro Dios, la grandeza de Dios. Y estudiando, hermanos, me encontré algo muy interesante, y oigan esto, en la Biblia Reina Valera, en esta que nosotros usamos, Reina Valera 60, la palabra Dios se encuentra en 3702 versículos. La palabra Dios que habla de Dios. Pero eso en versículos, pero la palabra en sí Dios en esta Biblia aparece 4283 veces. La palabra Dios. Hermanos, porque toda la Biblia nos habla de un ser supremo que es Dios, de la grandeza de Dios, de nuestro Dios. Y como habíamos predicado y hablado hace ya algún tiempo, cuando habíamos predicado, no sé si se acuerdan de la serie sobre lo que era guerra espiritual, donde habíamos hablado que la centralidad de la Biblia es Dios y no es Satanás, no es el diablo. No sé cuántos se acuerdan. Hermanos, porque la centralidad de la palabra es Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la centralidad es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en Apocalipsis se habla de cómo todo lo que hay va a alabar, va a glorificar y va a exaltar el nombre de Dios al final, porque Él es el Señor, Él es el Creador y Él es el que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda exaltación de su pueblo y aún de aquellos que no son su pueblo, porque dice la palabra que toda lengua va a confesar al Señor y toda rodilla se va a doblar un día delante de Él y a reconocer que Él es el Señor. Aunque hoy lo nieguen y no crean que Dios es real, que Dios existe, aunque le nieguen.
La Biblia no fue escrita para probar que Dios existe, sino para revelarlo por medio de sus actos poderosos. La Biblia no fue escrita para confirmar que si Dios existe o no existe, no. La Biblia fue escrita para revelar sus actos poderosos, su mano grande, poderosa de lo que Dios es. Podemos verlo en la palabra escrita de Él. Podemos ver su grandeza y su gloria, y vamos a verlo de esta forma. Y vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 1. Hermanos, en Génesis, al primer hombre al cual Dios se le revela, que vimos la semana pasada de una forma personal, fue Abraham. Y Abraham se conoce como el padre de la fe, porque es el primer hombre en creer o creerle a Dios. En este caso, Abraham. Pero vea qué interesante, hermanos, de cómo Dios en un momento, cuando Dios hace un pacto con Abraham, vea la forma en la cual Dios se le muestra a Abraham y vea lo que Dios le dice a Abraham en relación a lo que él es. Génesis capítulo 17, versículo 1, me dicen amén. Dice la palabra en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo. Ahora oiga lo que le dice el Señor a Abraham. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Wow. Hermanos, qué increíble la forma en que Dios se le muestra a Abraham. Y Dios no solamente le dice a Abraham, yo soy poderoso. No, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Y a raíz de que yo soy el Dios todopoderoso, Abraham, ahora debes de andar delante de mí y ser perfecto, ser completo, maduro, porque yo soy el Dios todopoderoso. Hermanos, si es que cuando vemos la grandeza de Dios, que es lo que vamos a estar viendo un poco, si hay algo que nosotros debemos de tener delante de Dios es temor y andar en rectitud delante de Él por lo que Él es un Dios grande, su grandeza, su majestad, su poderío, su señorío. El pueblo de Dios debe conocer a ese Dios grande y maravilloso de las Escrituras para temerle y para andar en obediencia delante de Él. Hoy la mayoría de personas dicen conocer a Dios, pero a la hora de su conducta, de su testimonio, su conducta y testimonio dice otra cosa. Porque una persona que haya conocido a Dios de verdad, tiene que conocer que Él es grande, que Él es majestuoso, y por esa grandeza de Él es que debemos de andar con temor y reverencia delante de Él. Porque vamos a ver más adelante en las enseñanzas de cómo la Biblia dice de que Él todo lo sabe y Él todo lo ve. Y a veces la gente cree de que Dios está solamente aquí en cuatro paredes. Y se nos olvida que la grandeza de Dios excede cuatro paredes. Hermano, donde usted y yo andemos, Dios nos está viendo y Dios anda con nosotros. Para recordar de que Dios es grande y que debemos de caminar en obediencia delante de Él, por lo que Él es. Amén. Vamos a ir ahora al Salmo 135, del 5 al 7. En el Salmo 135, el salmista aquí empieza a declarar esa grandeza de Dios. Salmo 135, mitad de la Biblia. Ahí está Salmos, si usted busca ahí el 135, versículos del 5 al 7, y el salmista aquí empieza a hablar de la grandeza del Señor. De cómo es su grandeza. De cómo Él es grande y maravilloso. Salmo 135, del 5 al 7. Me dicen amén, iglesia. Dice la palabra en el Salmo 135, del 5 al 7. Porque yo sé, dice el salmista, yo sé que Jehová es grande. Oiga lo que dice el salmista, porque yo sé que Jehová es grande. Hermano,
Hermanos, mucho se nos olvida que Dios es grande. Pero el salmista aquí lo declara y él dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y oigan esto, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Dios es grande y Él hace todo lo que Él quiera, porque Él es grande. Él es Dios. En el principio creó los cielos y la tierra, y si Él los creó, Él hace todo lo que Él quiera, porque todo es creación de Él. Él hace lo que Él quiera en su grandeza, y eso es lo que el salmista está diciendo, y el salmista entiende esa grandeza. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy necesitamos entender que Dios hace todo lo que Él quiera? Porque Él es grande. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque yo he visto personas, aún siendo creyentes, donde ellos no aceptan lo que Dios hace, su voluntad. Yo he oído gente que le reclama a Dios cuando Dios permite algo. Generalmente porque alguien tuvo un accidente, porque alguien ha muerto, porque alguien tiene una enfermedad terminal, y la gente a veces, aún creyentes, terminan reclamándole a Dios y diciéndole a Dios, ¿por qué usted permite esto? Cuando dice su palabra de que Dios en su grandeza, Él hace lo que Él quiera en el cielo y en la tierra y aún en los abismos, porque Él es grande, es su grandeza. ¿Quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas? Hermanos, y créamelo, aunque usted tal vez lo dude, todo lo que Dios hace es bueno. Por eso su palabra empieza en Génesis, hablando de la creación, y cada vez que Él hacía algo, dice que era, ¿qué? Bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios hace y sigue haciendo hasta el día de hoy es bueno. Aunque usted y yo no lo entendamos, o no lo creamos, o neguemos del por qué Dios, o reneguemos más bien del por qué Dios hace algo. Dios sigue siendo grande y Dios sigue siendo bueno en todo lo que hace. Sigue diciendo el salmista, versículo 7. Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, y oigan esto, y hace los relámpagos para la lluvia, y saca de sus depósitos los vientos. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, yo he visto mucha gente que cuando hace rayería y hay tormenta, la gente le tiene miedo. La gente le tiene miedo cuando suena el estruendo a veces, y aquellos estruendos de los rayos, de la tormenta, hermanos, a veces hasta que cimbra la casa. ¿Alguno ha sentido eso? Y la gente le da miedo, le da temor el oír el estruendo de un rayo cuando cae, cuando suena y suena el trueno, hermanos. La gente le da temor, pero dice su palabra, hermanos, que Dios ha creado eso. Él hace el trueno para la lluvia, y ahora la pregunta es, si usted y yo le tenemos temor a eso, ¿cuánto más a Dios que simplemente ha hecho eso? Porque Dios es más grande que el trueno. Su grandeza va más allá de eso. Y si el ser humano le tiene miedo a eso, le tiene temor a eso, ¿cuánto más debe tenerle temor a Dios? Porque, hermano, Dios hacer ese trueno, ese rayo, es como nada. Pero Dios, hermanos, hay que temerle. Por eso dice la palabra de que cuando el pueblo de Dios recibe la ley, yo no sé si se acuerda usted en la palabra, lo que ellos vieron, que era lo que veían. Ellos no veían nada más que una nube negra donde salían humo y truenos, donde Dios hablaba, y el pueblo, ¿qué dice la Biblia? Tenía miedo, porque Dios estaba manifestado ahí. Pero Dios no eran los truenos. Él crea los truenos, pero Él es más grande que eso, y aquel pueblo tuvo miedo, temor.
nosotros debemos de tener temor también a un Dios tan grande. Amén, iglesia. A un Dios tan grande como es nuestro Dios. Donde aquí el salmista está declarando esa grandeza de Dios, de lo que Dios es en toda su grandeza. Crear, hacer aún el trueno para la lluvia, los vientos, dice que son hechos en sus depósitos. Dios hace todas las cosas y Él es más grande que todas las cosas. Y por eso hablamos la semana pasada de cómo, hermanos, hoy las personas han adorado la creación y no al Creador. El ser humano adora lo que ve. El problema es que debemos de adorar al que ha creado todas las cosas, y es Dios. Dios creó todas las cosas. Y por eso dice su palabra, y lo vimos la semana pasada en Romanos, donde dice que no hay excusa para los que no quieren creer en Dios, porque ven toda la creación de Dios, y eso da testimonio de que Dios es real, de que Dios existe. Esa es su grandeza. Crear el cielo, la tierra, el universo, las galaxias, las estrellas. Esa es la revelación de la grandeza de Dios. Aunque el mundo no quiera creerlo, y el que el mundo siga negando la existencia de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 11, versículos del 1 al 7. Deuteronomio capítulo 11, del 1 al 7. Y ahí habla de la grandeza de Dios. Ahora yo quiero meterlos un poco en el contexto de esta palabra. Recuerde que en el Deuteronomio es donde Moisés les da la ley nuevamente a los que iban a entrar a la tierra prometida. Hasta ese momento ya habían andado 40 años en el desierto. Y los que ahí estaban eran los que eran niños en un momento, o muchos no habían nacido, y ya en ese momento eran adultos. Ya la primera generación que había salido de Egipto ya había muerto. Los únicos que estaban ahí que pudieron entrar eran Josué y Caleb y Aarón. Pero los que fueron a ver la tierra prometida, Josué y Caleb, que subieron ahí. Y ahora Moisés empieza a darles toda la ley de Dios nuevamente a los que iban a entrar a la tierra prometida. Hermanos, pero yo creo que veamos aquí algo muy interesante, y yo creo que yo me quedo corto en lo que voy a enseñar o voy a hablar de lo que aquí viene hablando Moisés a este pueblo en relación de lo que es la grandeza de Dios, del por qué ellos deben de adorarlo, deben de darle gloria, recordando la grandeza de Dios, de lo que Dios hace. Dice la palabra, vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 11, del 1 al 7, dice la grandeza de Jehová. Y dice la palabra, oiga cómo empieza: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus derechos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Comprended hoy, porque no habló con vuestros hijos que han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios. Oigan esto: su grandeza, su mano poderosa y su mano extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto y a sus caballos y sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros. Y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra, y los tragó con su familia, sus tiendas y todo su ganado, de en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Hermanos, vamos a ver aquí algo muy interesante. En el versículo 2
Moisés le habla a Israel y oiga lo que él les dice en el versículo 2. Comprended hoy, porque no habló con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios. Y oigan, en relación a Dios dice, su grandeza, su mano poderosa y brazo extendido. Y cuando habla de mano poderosa y brazo extendido, tiene que ver con su grandeza. Esa palabra grandeza en el original, en el griego, la palabra es godel. En el hebreo original es godel, esa palabra de grandeza. Para hablar de grandeza usa la palabra godel. Esa palabra godel de grandeza quiere decir, oigan, grandeza en relación con tamaño. O sea, no hay nadie más grande que Dios. Él es el más grande de todos. Él es el Señor. Él es Dios. Y Él es grande. Dios es grande. Y no hay Dios más grande que Él, porque no existe, porque Él es el único Dios verdadero. Otra definición de esa palabra godel de grandeza es de que Él es grande en atributos divinos. O sea, solo Dios puede tener grandes atributos divinos que vamos a estar viendo en esta serie más adelante, de los atributos de Dios, atributos comunicables y atributos no comunicables también que la palabra enseña. Y vamos a verlo más adelante, pero algunos de ellos, en esa grandeza de Dios, de esos atributos divinos son poder, por ejemplo. Él tiene poder, por eso Él dijo, yo soy el Dios todopoderoso. No solamente Dios es poderoso, no. Él es todopoderoso. Luego en dignidad, en majestad y en misericordia. Él tiene eso que no tiene nadie. Él es grande en eso. Aún en majestad, Él es grande en misericordia, Él es grande en poder, Él es grande en dignidad. No hay nadie como Él, aún en eso, y por nombrar algunos de los atributos de Él. Él es grande. Diga conmigo, Dios es grande. Hermanos, y cuando hablamos de que Dios es grande, en su grandeza, hermanos, nosotros no tenemos ni idea de esa grandeza de Dios. Y lo que vamos a ver ahorita es un resumen que yo creo que aquí da Moisés al pueblo de Israel, a esa gente que habían salido de Egipto, aquellos niños que habían salido de Egipto, que ahora iban a entrar a la tierra prometida. Lo que Moisés hace es darles un resumen para que ellos se acuerden de la grandeza de Dios, para que ellos, donde vayan a entrar realmente, teman a Dios y cumplan sus mandamientos. Vamos a ver ese resumen que Moisés les da acá, que acabamos de leerlo, pero tal vez no lo vimos detenidamente. Y vamos a verlo porque Moisés le habla de 4 cosas donde ellos deben de acordarse de la grandeza de Dios. Y Moisés les recuerda eso por el primer versículo. Leamos el versículo 1, porque el versículo 1 dice, amarás pues, 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Ese es el significado. Y ahora le dice en el segundo versículo, Dios es grande. Él tiene mano poderosa, brazo extendido. Recuerden eso para que amen a Dios. Y guarden su palabra, sus estatutos, sus testimonios, todos los días de su vida. Y ahora les da el resumen. Y vamos a hablar de este resumen de la grandeza de Dios. Número 1, las plagas de Egipto. En el versículo 3, vamos a leer el versículo 3. Y dice su palabra, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón rey de Egipto y a toda su tierra, y todas esas plagas están de Éxodo capítulo 7 versículo 8 hasta Éxodo capítulo 12 versículo 13, y habla de todas las plagas que Dios manda a los egipcios. Número 1, para que ellos vieran quién era el Dios verdadero y el Dios grande y majestuoso que es Dios. ¿Se acuerdan de las plagas? Plagas de ranas, plagas de moscas, plagas de un tipo de piojos, plagas de langostas,
Hubieron diferentes tipos de plagas. Ustedes saben qué es interesante en todo esto. Hermanos, que estudiando usted se da cuenta, porque la Biblia aquí no lo dice, pero cuando usted empieza a estudiar ya contextos de la palabra de Dios, se da cuenta de que todas esas plagas que Dios envía a los egipcios, oigan esto, para ellos esos animales eran dioses, que ellos adoraban. Ellos tenían esos animales como algo sagrado. Y ahora Dios muestra su mano poderosa, su grandeza, aún ordenándole a esos animales que vayan e invadan Egipto, demostrándole Dios a los egipcios de que Dios era aún el Dios de los dioses de ellos. Su grandeza. Ustedes adoran la creación, pero yo soy el creador y yo gobierno aún lo creado que ustedes adoran. Wow. Eso le demostraba a los egipcios que Dios era el Dios verdadero. Y le mostraba por otro lado al pueblo de Israel para que vieran la grandeza de Dios, de cuál Dios era, al que ellos habían clamado que les iba a sacar de Egipto. Porque la Biblia dice que ellos claman a Dios y Dios escucha su clamor. Y ahora Dios atiende el clamor de ellos. Y Dios muestra su mano, su grandeza, su gloria, su brazo extendido, su poder enviando plagas a los egipcios. Plagas que interesantemente al pueblo de Israel no llegaban y no tocaban. Vean la grandeza de Dios. Decir Dios, vayan a ranas, inunden todo el país de Egipto, excepto donde estaba el pueblo de Israel. Donde estaba el pueblo, ahí no lleguen. Y ahí no llegaban. Eso es interesante. Es interesante, hermanos, ver la grandeza de Dios, de cómo Dios gobierna todo en su grandeza. Segunda cosa en la cual Moisés les está hablando para que ellos recuerden la grandeza de Dios, para que puedan cumplir su palabra, sus testimonios, es témale, vean lo que es Dios. El segundo punto está en el versículo siguiente, en el versículo 4, donde habla del milagro del Mar Rojo. Versículo 4 dice la palabra, y lo que hizo al ejército de Egipto y a sus caballos y a sus carros. Cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Hermanos, cuando uno lee la palabra, uno debe tratar de meterse en la palabra y meterse en la historia. ¿De qué está hablando Dios? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo pudo haber sido esa experiencia. ¿Cómo pudo haber sido, hermanos, ver usted y estar enfrente del mar, sabiendo que viene el pueblo egipcio atrás para matarlos, que donde no tienen salida? Y en un momento Dios le habla a Moisés que extienda su báculo, que extienda su mano con su báculo, hermanos, y ver el mar literalmente abrirse para usted poder pasar en seco. Yo no me puedo imaginar, hermanos, usted se imagina ver una columna de agua así para arriba, oiga, y usted ir caminando en medio de eso, en medio del mar. Ahora, no tenemos ni idea qué profundidad tenía, porque entre más profundo tenía que ser más alto. Los muros de agua que los rodeaba a ellos a un extremo y al otro extremo. Ahora, yo creo, hermanos, que la parte que se abrió no era una parte como un río solamente, porque el pueblo de Israel era cantidad de personas que llevaban animales y de todo. Tenía que haber sido un buen tramo ancho del mar el que se abrió, donde ellos iban pasando y ellos podían ver aquello. Oiga, yo seguro no camino. De ver para los lados y ver aquello. Y el pueblo de Israel tenía que darse en prisa porque atrás venían los egipcios. El mar abierto y ellos cruzando el mar hasta llegar al otro lado, hermanos. Y cuando ellos han llegado al otro lado, Dios muestra su grandeza, su gloria, y hace que el mar se vuelva a cerrar. Caen aquellos muros de agua y todos los egipcios mueren ahogados en aquel mar. Y ahí es donde al otro lado cantan el himno de victoria, de ver la grandeza y la gloria de Dios.
Moisés les está recordando eso a ellos. Recuerden la grandeza de Dios, recuerden lo que Dios ha hecho, recuerden cómo es Dios de grande. Esa es su grandeza. Ellos pasaron por ahí. ¿Usted se imagina eso? Hermano, yo creo que eso es algo indescriptible y difícil de imaginarnos cómo puede ser. Yo tuve una hermosa experiencia el año pasado creo que fue, de poder ir yo no sé cuántos han oído de Bahía Ballena. Eso queda buscando Pérez Celedón, buscando la zona sur. Y tuve la experiencia, hermanos, y yo no podía creerlo, para mí fue algo tan maravilloso, una experiencia inolvidable para mí. Porque en Bahía Ballena, yo no sé si han visto la cola de la ballena, hermanos, ahí cuando usted llega, usted simplemente ve el mar, todo el mar, normal. Pero hay una hora determinada donde la marea baja y literalmente dentro del mar se abre un camino donde usted puede meterse como, no sé, pienso que kilómetro y algo para adentro. Y cuando nosotros entramos, por lo menos cuando nosotros entramos, todavía el agua cruzaba de lado a lado y el agua nos llegaba como a esta altura de los tobillos para arriba. Y yo no podía creerlo, o sea, para mí aquello fue maravilloso, fue una experiencia increíble. Cuando ya llegamos hasta la parte de adentro donde se forma la cola, que lo que hay son rocas ahí, y volvimos a ver para atrás, ya se había abierto completamente el mar y lo que había era un camino donde inclusive ahí entran motos y todo, creo que hasta un carro puede entrar. Para mí eso fue increíble y yo me acordaba de esta palabra. Hermanos, si para mí eso fue tan impresionante, imagínense lo que puede ser para alguien que ve no solamente un poco de agua a los pies, sino realmente ver dos columnas de agua a un lado y al otro lado, donde ellos iban pasando en medio del mar. Esa es la grandeza de Dios. Grandeza que nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios puede hacer cuando Él quiere hacer algo, porque para Dios no hay nada imposible. A cierta hora el mar vuelve a cerrarse, entonces pues hay que salir, ¿verdad? Porque si no, sale por la nación uno. Pero para mí fue una experiencia maravillosa que tal vez algún día Dios me permita en su gracia volver a ir. Y yo les decía a mis hijos, a mi esposa, a los que andábamos, y entrar ojalá que esté el mar un poquito más alto y tener esa experiencia. Inclusive por ahí grabamos un video donde las olas cruzaban de lado a lado todavía. Hermanos, es increíble esa experiencia. Y poder ver aquí en la palabra de cómo Moisés les recuerda a ellos esa experiencia. Acuérdense de la grandeza de Dios ahí. Acuérdense de quién es Dios. Que muchos se nos olvida a veces esa grandeza de Dios. Otro punto está en el versículo 5. Y el versículo 5 dice las etapas de la marcha por el desierto. Versículo 5 dice la palabra, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Ya iban a cruzar al otro lado. Recuerden que ellos anduvieron por el desierto 40 años. Hermanos, en un desierto no hay nada. Es un desierto. Hermanos, si en 40 años pasan cosas extraordinarias que Dios hace con este pueblo para mostrar su grandeza. Hermanos, en el desierto Dios les da alimento, les da maná. Todos los días ellos iban y recogían maná. Hermanos, de un día ellos le reclaman a Dios y ellos quieren carne porque se acuerdan de que las carnes, la carne que se comía en Egipto, y Dios dice, quieren carne, les voy a dar carne, y les envía carne que hasta por las narices, dice la palabra, les salía la carne. En un desierto. Tienen sed, ellos dicen, tenemos sed. Y Dios les da agua en el desierto. En un momento, porque hay dos eventos donde Dios les habla de cómo ellos podían tomar agua. Y en una era donde Dios le habla a Moisés y le dice, ve y háblale a la roca. Y la roca, para que la roca diera agua. Pero hay un momento donde Moisés, ya hastiado del pueblo, golpea la roca.
Hermanos, y el gran problema es que a la hora de Moisés golpear la roca, la Biblia dice que la roca representa a Cristo. Dios le dijo, háblale a la roca, y él golpeó la roca. ¿Quieren agua? Golpeó la roca, tengan agua, les doy agua. Y eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida, porque Dios le dijo, háblale a la roca que representaba a Cristo, y él golpea la roca. Hermanos, si hay una gran enseñanza, porque igualmente nosotros no podemos golpear la roca, sino que debemos de hablarle a la roca, debemos de orar para que Dios en su gracia y en su grandeza, Él muestre su gracia, oyendo nuestras oraciones en lo que va conforme a su voluntad y propósito. Y no como hoy muchos, yo creo que quieren golpear la roca nuevamente, usando expresiones como, reclámele a Dios la palabra. Hermanos, nosotros no somos quienes para reclamarle a Dios nada. Porque Él es Dios, Él es grande, no nosotros. Amén. Pero Dios muestra su grandeza en el desierto. Aún en otra forma extraordinaria, dice la palabra que la ropa de ellos, hermanos, en el desierto no se jodió, no se envejeció la ropa. En el desierto caminaron 40 años y la ropa era la misma porque ahí no había tiendas para ir a comprar ropa. 40 años con la ropa y no se les jodía la ropa. Dios mostró su grandeza aún hasta en eso. Dios tiene poder para hacer. Aún en la ropa, en algo material. En algo más que Dios muestra su poder en el desierto, donde Él les está recordando, hermanos, en un desierto en el día, hermanos, un desierto en el día, usted ha visto las películas, una persona muere. Primero por la sed, porque no hay agua, y segundo por las altas temperaturas que hay. La persona muere deshidratada, insolación. Hermanos, si Dios muestra su gloria, y Dios les daba a ellos de día, dice que iba una nube que les daba ¿qué? Sombra. Esa nube les daba sombra a ellos para que ellos no sintieran mucho calor a la hora de ir por el desierto 40 años. Luego también venía la parte de la noche y en un desierto en el día son tan altas las temperaturas que en la noche lo que hace es un frío extremo donde en la mañana muere de calor y en la noche puede morir de frío. Eso es interesante. Y en la noche dice la palabra que ahora aquella nube que daba sombra se convertía en una columna de fuego que les daba calor en la noche para que ellos caminaran en el desierto. 40 años. Y yo no sé si usted lo ha visto, hermanos, cuando las noches generalmente son muy frías, yo no sé cuántos de ustedes lo han notado, donde a veces usted inclusive ve en el zinc y ve gotitas como de agua, donde cae tanto sereno que usted sale afuera al sereno y usted siente el frío del sereno. ¿Algunos han sentido eso? Generalmente cuando usted siente ese frío en la noche del sereno, que las noches, las madrugadas son heladas, y eso aquí, ¿verdad? No en un desierto, generalmente el próximo día, la mañana es calurosa, caliente. ¿Alguno ha visto eso, lo ha notado? Aquí, que es normal, ahora en un desierto, imagínense el sol, imagínense el frío. Y aquí Moisés les está dando a ellos un recordatorio. Acuérdense de eso. Acuérdense de los 40 años en el desierto. Todo lo que Dios hizo con ustedes. Recuerde su grandeza. Y el último versículo que Dios le habla a Moisés, que les recuerde a ellos, está en el versículo 6, y es el castigo de los rebeldes. Hermanos, y es interesante porque esos que aquí llaman rebeldes eran del mismo pueblo de Dios. Y vamos a leerlo en el versículo 6. Y dice la palabra, y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado de en medio
de todo Israel. Hermanos, si esa historia está en Números 16, y yo le invito para que usted lea esa historia en su casa, en Números 16. En esta historia, hermanos, de Datán y Abirán, ellos eran personas que servían en el tabernáculo. Servían a Dios. Pero estas personas que servían a Dios, hermanos, en un momento dice que ellos quisieron llegar a ser sacerdotes, no solamente servirle al Señor, sino ser sacerdotes. Pero ellos al mismo tiempo se cansaron de que Moisés y Aarón fueran los que dirigían al pueblo. Y dice la palabra que ellos empiezan a reclamar y a decir, oiga, ¿por qué solamente Aarón y Moisés? También nosotros somos santos. También Dios nos usa a nosotros. Y resulta y sucede, hermanos, que cuando Aarón y Moisés oyen la rebeldía de ellos, porque ellos querían tener algo más todavía, a pesar de que ya le estaban sirviendo a Dios, Moisés y Aarón dice que ellos se postran delante del Señor por la declaración de ellos. Pero más adelante también dice que cuando Moisés les dice, pero es que nosotros no estamos porque nosotros queremos, es porque Dios nos ha puesto, es porque Dios nos ha mandado. Dice la palabra que ellos se enojan más todavía. No queremos obedecerlos a ustedes. Y dice la palabra que entonces Moisés se enoja. Y Moisés les dice, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a venir delante del Señor, al tabernáculo de reunión, donde ustedes sirven inclusive, y vamos a venir a presentarnos delante del Señor, y Dios va a decir a quién Dios puso y a quién Dios no puso, a servirle. Y dice la palabra que ellos llegan delante del tabernáculo de reunión, y Dios, hermanos, se enoja contra ellos. Se enoja. Y dice la palabra que literalmente la tierra se abre y se los traga. Dice que sale fuego de la tierra y se los traga a ellos vivos y mueren. Y a los que habían quedado del resto, porque ellos hacen una conspiración y hubieron muchos que estuvieron a favor de ellos, dice la palabra que vino fuego del cielo y los consumió a todos. Hermanos, Dios muestra su grandeza ahí. Y dice la palabra, oiga, esto es interesante porque usted estudia el pasaje. Hermano, dice la Biblia que el resto del pueblo de Israel, al ver aquello, dice que ellos lloraban, gritaban, viendo lo que había sucedido. La tierra se abre y ellos caen vivos. Mueren vivos. De alguna manera mueren vivos en el sentido de que se los traga inmediatamente la tierra y ellos los pueden ver ahí. Y el resto los consume con fuego. Y dice que el pueblo empieza a pegar gritos y a tener miedo y temor de Dios. Pero ¿saben qué es más lamentable? Que usted sigue leyendo que dice la Biblia que al día siguiente, después de que había pasado eso, el pueblo vuelve a quejarse delante de Dios. Hermanos, y yo creo que no estamos muy largos de esa historia. A veces vemos la gloria de Dios en algo en nuestras vidas. Y nos pasa algo y se nos olvida la grandeza de Dios y empezamos a reclamarle a Dios. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer, lo que Moisés quería que ellos entendieran era, recuerden la grandeza de Dios para que ustedes, nuevamente el versículo 1, amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Recuerden la grandeza de Él. Hermanos, ellos pudieron ver todas aquellas cosas, nosotros no las vimos. Pero hermanos, para eso está escrita esta palabra de Dios, para nosotros poder ver página a página, cuando nosotros leemos, estudiamos su palabra, poder ver la grandeza de Dios reflejada en estas páginas. La grandeza de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, cuán grande es nuestro Dios.
Hermanos, es por eso que también en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, si no me equivoco, 20-21, Juan dice, y estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo en Él, tengáis vida en su nombre, hermanos. Porque cuando Cristo viene también, que era Dios, lo primero que empieza a verse son cosas extraordinarias de un Dios extraordinario. Los cojos, hermanos, son levantados, los paralíticos son levantados, los sordos oyen, los mudos hablan. Un hombre tenía 3 días de muerto, Él lo levanta, Él le habla al mar y el mar inmediatamente enmudece, dice la palabra. Esa es la grandeza de nuestro Dios que está escrita en esta palabra. Aunque muchos nieguen la existencia de Dios, aunque muchos no quieran creer en lo que es Dios realmente, está explícito en todas las letras, en todas las páginas de este bendito libro que es la Biblia, la palabra de Dios. En todo lo que nosotros leemos, debemos de ver su grandeza, debemos de ver su gloria, hermanos, porque me quedo corto con lo que estoy enseñando en ese simple pasaje de lo que es la grandeza de Dios, porque para hablar de la grandeza de Dios tendríamos que hablar absolutamente de toda la Biblia, porque toda muestra su grandeza. Toda la palabra muestra la grandeza de Dios para que nosotros creamos, y ahora tenemos al Espíritu Santo para que por fe nosotros, viendo la palabra, hermanos, se nos pueda revelar esa grandeza de Dios en la vida nuestra, hermanos, y en todo lo que Dios ha creado y ha hecho. Amén. Vamos a ir por un momento, porque en esa grandeza de Dios, hermanos, en esos acontecimientos, el Señor se manifestó a Israel su grandeza, y es por su grandeza, oigan esto, que Él demanda obediencia. Hermanos, es por su grandeza que Él demanda obediencia. Hermanos, entre más usted conozca a un Dios grande, más deberíamos de temerle y obedecerle. Pero hoy yo creo que pasa todo lo contrario. Mucha gente ve la mano de Dios, ve la gloria de Dios, y más bien cada vez van peor. ¿Aló? Entre más usted vea la grandeza de Dios, su poder, usted más debería de temerle y obedecerle. Eso fue lo que Moisés quiso enseñarles. Ustedes deben de amar al Señor, deben de obedecerlo, deben de seguir sus estatutos, sus decretos, todos los días sus mandamientos. Y empieza a hablarles de la grandeza de Dios, de todo lo que Dios ha hecho. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 10, versículos del 12 al 21. Deuteronomio 10 del 12 al 21. Deuteronomio 10 del 12 al 21. Tal vez alguien me lee el título, por favor. En el 10:12, en el 12. Lo que Dios exige. Hoy muchos viven exigiéndole a Dios, pero más bien es Dios quien exige, porque Él es el que es grande. Nosotros no somos grandes. Nosotros somos tan pequeños, hermanos, oiga, tan pequeños que Dios tuvo que tener misericordia para salvarnos. Porque somos muy pequeños. Somos muy pequeños, hermanos. Lo que Dios exige. Y vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 21, dice la palabra: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. Que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y he aquí, de Jehová tu Dios, oigan esto, son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella.
Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de qué era la cerviz? Hermanos, esta parte de acá del cuello es la cerviz. No endurezcáis más vuestra cerviz. Y les había hablado que como un cerdo no puede volver a ver para arriba, porque él es duro de cerviz, él es tieso de esta parte. Lo que Dios les estaba hablando ahí era: no sean duros de cerviz, que ustedes puedan levantar sus ojos y reconocer quién es Dios, quién es el Señor, cuál es su grandeza. Hermanos, poder verlo a Él, levantar nuestra mirada y poder ver que allá arriba hay un Dios grande, majestuoso, maravilloso, que es grande en poder, que de Él son los cielos de los cielos de los cielos, y la tierra y todo lo que en ellos hay. Amén. Ese es Dios. No sean duros de cerviz. Y seguimos leyendo, versículo 17. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y solo a Él servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Wow. Él demanda, por su grandeza, por lo que Él ha hecho, Él demanda obediencia, Él demanda que se le ame, Él demanda que nosotros le honremos a Él por lo que Él es Dios. Y su palabra nos demuestra a nosotros toda su grandeza. Y por eso les vuelvo a repetir, entre más conozcamos a Dios y veamos su gloria, veamos su grandeza, más el pueblo debería de obedecerlo. Y a mí me hace gracia, hermanos, porque uno ve en la televisión donde a la gente le gusta ver milagros. Yo no sé cuántos de ustedes han visto milagros en la televisión de hombres que hacen milagros. Hermanos, y esos milagros deberían de tocar tanto el corazón de las personas, que las personas deberían de postrarse y humillarse al ver la grandeza de Dios. Pero ¿saben que pasa todo lo contrario? ¿Cuánta gente recibe milagros, hermanos, y al poquito tiempo andan igual o peor de como estaban después del milagro? Y por eso la Biblia enseña, hermanos, Jesús enseñó eso. Y Él dijo en un momento: ay de ti, Capernaum, ay de ti, Tiro. Creo que también dice el Señor, porque si en Sodoma y Gomorra, dice el Señor, si hubieran hecho los milagros que aquí se han hecho, ellos se hubieran arrepentido. Pero el castigo va a ser más fuerte para ustedes, dice Jesús. Porque ustedes vieron los milagros, vieron la grandeza de Dios. Y más bien, al contrario, niegan la existencia de Dios y no quieren nada con Dios. Wow. Hermanos, si hoy muchos ven y piden milagros y al final no sirve de nada, porque eso debería de servir para ver la grandeza de Dios y para que el pueblo se humille y le obedezca y le honre, y estamos viendo todo lo contrario. Dios sigue mostrando su grandeza. Dios sigue mostrando su gloria. Hermanos, y en cosas tan simples y sencillas como se lo voy a poner de esta manera, dice su palabra que Él hace llover sobre buenos y malos. Y en eso debemos de ver la grandeza de Dios, en que Dios permite que la lluvia caiga del cielo, en que podamos ver un amanecer y ver el sol reflejado y ver la grandeza de Dios en eso, hermanos. En eso debemos de ver su grandeza, debemos de ver su gloria, en levantarnos cada mañana y poder respirar, poder caminar, poder ir a trabajar y decir: gracias, Señor, por tu grandeza, porque me permites hoy levantarme, hoy respirar, hoy poder ver, hoy poder ir a trabajar. Gracias, Señor, tú eres grande.
Aunque hoy muchos no lo crean y no quieran verlo de esa manera, pero debemos de ver a Dios en su grandeza, aún en nuestras vidas, en poder mover nuestras manos. Y muchos no lo ven, y si lo vemos, hermanos, Dios demanda obediencia y honra por su grandeza. Porque nosotros caminamos simple y sencillamente por su gracia y su voluntad. La palabra dice que todo en Él subsiste. Hermanos, si Dios no existiera, nada existiera. Porque todo subsiste en Él. Dios es el que da vida y aliento a todas las cosas, dice Pablo en Hechos. Y en Él subsisten todas las cosas. Si Él no existiera, nada existiera, ni usted ni yo. Absolutamente nada. Y termino con esto, hermanos. Vamos al Salmo 145, del 1 al 6. Donde aquí David expresa la grandeza de Dios también. De una forma, hermanos, muy interesante. Y me gusta como lo dice David en este Salmo. El Salmo 145, del 1 al 6. Salmo 145, del 1 al 6. ¿Me dicen amén, iglesia? Dice la palabra en el Salmo 145, del 1 al 6. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hermanos, su grandeza es inescrutable. ¿Qué significa eso? Hermanos, nosotros no tenemos ni idea de cómo puede ser la grandeza de Dios. Es inescrutable, no podemos ver, hermanos. Aún todo lo que la Biblia enseña, oigan esto, aún todo lo que la Biblia enseña, donde usted pueda ver la grandeza de Dios, hermanos, eso es pequeño a lo que realmente es la grandeza de Dios. Porque su grandeza es inescrutable. No tenemos ni idea de cómo puede ser la grandeza de Dios. Y por eso vamos a verlo más adelante en esta serie, porque vamos a ver cómo es Dios, cómo Dios se revela en la palabra para decir cómo es Dios, aunque Él es inescrutable, hermanos, para poder tener una vaga idea de cómo es Dios, porque dice la palabra que a Dios nadie le ha visto ni le puede ver. ¿Por qué? Porque es inescrutable. Hermanos, Él es más grande que todo el universo, que todo lo que existe, porque todo fue creado por Él. Es inescrutable, nadie puede saber realmente cómo es Dios. Su grandeza, dice David, es inescrutable. David lo entendía, David lo sabía, es inescrutable su grandeza. Versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Hermanos, ¿cómo debemos de meditar en sus hechos maravillosos? ¿Cuántos de nosotros hemos meditado en su grandeza? ¿Cuántos de nosotros hemos meditado en su grandeza? Hay una parte donde Dios le habla a Job de su grandeza. Y a mí me dejó eso impactado. Y Dios le dice a Job, hablando de su grandeza, y le dice: Job, ¿cómo sabe usted cuándo es el tiempo de la preñez de un animal? Hermanos, hasta en eso hay una grandeza increíble. Cómo Dios permite que en el vientre, ya sea de un animal, de una mujer, se forme y haya vida ahí.
con un espermatozoide, con algo tan pequeño, y ahí se produzca un ser que nazca, que crece, que vuelve a reproducirse en un huevo, que usted y yo lo abrimos y lo podemos comer, y como ese huevo, por estar un animal encima de él, hermanos, ahí se produce vida. Hermanos, meditar en su grandeza. Dice la palabra, y lo vimos la semana pasada, de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuán grande es Dios para poder ver su grandeza en todo lo que vemos, en todo lo que somos nosotros, ver su grandeza, hermanos, en poder respirar, poder levantarnos, hermanos. Su grandeza. Cuán grande es Dios, hermanos. Y como les digo, yo creo que lo que hoy he enseñado y aún todo lo que la Biblia nos habla en relación a su grandeza, yo creo que es así de corto de lo que es realmente la grandeza de nuestro Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. No tenemos ni idea. Y por eso vamos a darle gracias. Y vamos a honrar a nuestro Dios en esta mañana. Hermano, yo quiero que usted medite un poco en la grandeza de Él. Su grandeza. Dios es grande. Él es inescrutable. Y dice su palabra, dice David, y yo meditaré en tu grandeza porque es inescrutable. Hermano, medita por un momento en su grandeza. Medita por un momento en la gloria de Él, en todo lo que usted y yo podemos ver. Lo maravilloso de Él, poder levantarnos, poder ver el sol, la lluvia, poder caminar. Hermanos, Él es grande, Él es maravilloso. Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Por su grandeza, Él demanda obediencia. Y Señor, entre más veamos su grandeza, entre más reconozcamos que tú eres Dios, que tú eres Señor, grande y temible, más deberíamos de obedecer tu palabra, más deberíamos de andar en obediencia y santidad delante de ti, Señor. Ojalá, Dios, seamos como aquel pueblo, que en un momento, por lo menos cuando ellos vieron aquel monte que humeaba, que se estremecía con aquellos relámpagos, con aquellos truenos que tú formabas, Señor, y el pueblo tuvo temor de oír la palabra, la ley. Señor, nosotros igualmente tengamos temor, tengamos reverencia delante de un Dios grande, Señor. Moisés le recuerda al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida toda tu grandeza que ellos vieron en el desierto, en Egipto, en pasar el mar. Señor, aún viendo cómo la tierra se abría y se tragaba a aquellos hombres, Señor, que reclamaron en un momento, Padre. Señor, ayúdanos a ver tu grandeza y a caminar en ti y a reconocer tu grandeza todos los días, Dios de nuestra vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en tu grandeza hemos visto algo maravilloso. Y es que tú te hiciste hombre, Dios. Tú eres la imagen del Dios invisible, dice la palabra, el Cristo que vino a esta tierra, a este mundo. Y viniste, Señor, a morir en una cruz, a derramar tu sangre, a ser maltratado, escupido, vituperado, siendo Dios, creador de todas las cosas, Señor. Y moriste 3 días, Señor, pero resucitaste de entre los muertos para traer salvación a todo aquel que cree, Señor. Y eso es parte de tu grandeza. Tú, siendo Dios, te humillaste a ser hombre y aún en la condición de hombre a morir en una cruz, Señor, sin haber cometido pecado, para nosotros ser justificados, Señor, en ti. Padre, gracias por esa grandeza de tener misericordia de nosotros y de salvarnos, Padre.
Permítenos, Dios, ver tu grandeza aún en esa salvación que tú nos has dado, Señor, a tu pueblo. Y que aún en todo lo que veamos te demos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, Señor, porque tú la mereces, porque tú eres Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, Señor. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso?